Hoy vamos a platicar un poco sobre la bella Helena. Dice Homero en su obra La Ilíada que esta era la esposa de Menelao y afirma que se fue a una gran guerra que duró 20 años debido a su secuestro. Mucho es lo que dice la Ilíada sobre aquella guerra. Allí se dice que Troya fue asediada por los griegos, los melenudos de oscuras faces, como dice Homero. Después se hace mención de Agamenón, de Ulises, el astuto guerrero destructor de ciudadelas, de Héctor el troyano, de Eneas, de Príamo, y muchísimos personajes más que en el fondo resultan más atlantes que griegos o troyanos. En cuanto a Homero, bien sabemos nosotros que fue un gran iniciado. Afirman que era ciego, que vivía de la limosna pública, que iba de pueblo en pueblo cantando sus versos en toda la tierra helénica. Ciertamente la ceguera de Homero es algo meramente simbólico, porque él no poseía ninguna ceguera, tenía sus ojos muy buenos, pero esto de la ceguera únicamente se quiere decir que no solo veía las cosas del plano físico, sino además las cosas de los mundos internos, pues como era un gran iniciado, un gran clarividente, tenía acceso pues a las dimensiones superiores, y en este caso de la Ilíada penetraba a los archivos acásicos de la naturaleza, que son las memorias de la naturaleza. Allí se encuentra pues todo lo que ha acaecido en la historia del planeta Tierra. Bien vale la pena pensar un poco en esa Ilíada, y no solamente en ella, sino en la otra obra de Homero, en la Odisea. En los tiempos de Homero, de Troya ya no quedaba sino las ruinas, y este hombre, basado solo en las tradiciones y en su potente clarividencia, escribió sus obras maravillosas. En cuanto a la bella Helena, no podemos negar que físicamente no haya existido, pero encaja dentro de todo un drama simbólico extraordinario. Hace algún tiempo un alemán, Paulo Schliemann, logró descubrir las ruinas de la vieja Troya. Troya no se encontraba en Grecia como antes se suponía. Se localizó en Turquía. Lo más interesante de este caso fue que se descubrieron 7 Troyas en el subsuelo, lo que acusa que 7 veces fue destruida, pero tan pronto era arrasada, volvía a ser reedificada en el mismo lugar. Por eso se pudieron catalogar claramente 7 Troyas. Prueba fundamental de que sí existió la bella Helena, la esposa de Menelao.
Allí se descubrió el tesoro del anciano Príamo. Se dice que entre las riquezas halladas está la corona de la bella Helena, su vasija de oro y de plata, sus piedras preciosas, de manera que tiene realidad esta cuestión de la bella Helena. Este arqueólogo alemán, Schliemann, que hizo tan magno descubrimiento, no se paró al ver tan ricos tesoros. El gobierno turco quería oponerse a que aquella riqueza fuera sacada de Turquía, pero el arqueólogo logró negociar con el gobierno aquel. Esas riquezas fueron llevadas a algún museo importante. Se dice que a Londres, otros dicen que a París. Bueno, lo que sí es que fue descubierto el tesoro del anciano Príamo, y eso de por sí es bastante interesante. Resulta maravilloso todo este relato que Eneas, el troyano, hace sobre su salida furtiva de aquella ciudadela. Cómo sacó él sus dioses penates, cómo salvó a su padre ya anciano, cómo sacó de entre el humo y el fuego de aquella ciudadela que ardía a todos sus familiares, y su viaje después hacia la antigua Hesperia. No hay duda que todo eso es verdaderamente extraordinario. Quien haya leído la Eneida, por ejemplo, de Virgilio, no puede menos que sentirse, pues, un gran gozo al saborear aquellos versos. La misma riqueza del lenguaje de Eneas cautiva. Virgilio, el autor de la Eneida, se manifiesta allí como un poeta, un lenguaje muy rico, el que usa el poeta de Mantua. Es interesante aquel trazo que nosotros leyéramos hace poco en una reunión que tuvimos, aquel pedazo de aquella lucha con Remo en el agua, y dice: Remo lucha con el suave mármol, y así llegamos a la tierra de Calisto, donde la cruel diosa Circe con sus hierbas ha convertido a los hombres en cuernos y bestias de fiera. Para no ir tan lejos, en la literatura de Virgilio y Homero, nos concretaremos a la cuestión de la bella Helena, y decimos que ciertamente existió como mujer de carne y hueso, pero que esotéricamente es simbólica. Claro, todo esto merece una explicación. El doctor Fausto, por ejemplo, en alguna ocasión hizo aparecer la bella Helena. Algunos jóvenes de aquella época manifestaron el anhelo de conocer la bella Helena. Decían por ahí que ellos querían verla físicamente. Calculen ustedes, ya después de muerta hace tanto tiempo, ellos querían verla. Lo cierto es que Fausto era un buen mago y no tuvo inconveniente alguno en invocar la bella Helena. Dicen que salió del recinto y al volver a entrar nuevamente al mismo, los jóvenes que aguardaban se sorprendieron al ver de brazos con la bella Helena de Troya. Ahí estaba, materializada físicamente, parecía una mujer de carne y hueso. Cosas maravillosas que hizo
el doctor Fausto. La describen con una belleza inefable, inconcebible. Afirman que la bella Helena apareció ante los ojos invocada por el doctor Fausto ante aquellos jóvenes. Dicen que tenía un cabello rubio que parecía una cascada de oro, que llegaba hasta los pies, amplia frente, nariz recta, labios finos y delicados, ojos azules que parecían contemplar el infinito, sonrosada como la aurora, un talle esbelto y delicado, de mediana estatura. Aquella mujer de brazos con el doctor Fausto miró a los jóvenes y claro, ellos sintieron que sus corazoncitos se derretían. Quisieron pues que hubiera sido ella realmente, en carne y hueso. El doctor Fausto la presentó ante los jóvenes y después salió otra vez de brazo con ella del recinto. Aquellos jóvenes le solicitaron al doctor Fausto, como quiera que no había aparatos de fotografías por aquella época, que la dejara pintar por algunos que sabían. Pero Fausto se negó a ello, mas les prometió traerla nuevamente para que hicieran el retrato, y ciertamente cumplió su palabra. Era pues un gran esoterista el doctor Fausto. Tiempos atrás él había realizado otro prodigio semejante. Había invocado nada menos que ante Carlos V al emperador Carlos Magno y su esposa, y ambos aparecieron físicamente, visibles y tangibles. Así pues, el doctor Fausto es un gran teurgo, posee poderes extraordinarios. El simbolismo de la bella Helena reviste las más diversas variaciones, porque tenemos el caso de Simón el Mago, que es por ahí mencionado en el libro Los Hechos de los Apóstoles. A pesar de que era loco, muchos lo consideraban como el padre de los locos, cosa que realmente no es así. Se desvió por el camino de la magia negra. Afirmaba Simón el Mago que él estaba desposado con la bella Helena. En verdad que quien acompañaba a Simón el Mago no era la bella Helena, era una prostituta que él había encontrado por ahí, una prostituta de apariencia hermosa, majestuosa, y se llamaba Helena, y afirmaba él que esa era la bella Helena. Vean ustedes todos esos simbolismos de camino. Los griegos decían que la bella Helena era hija de Zeus, tempestuoso, el que amontona las nubes, y de Leda, la vestal griega. Eso no podríamos negarlo. Examinando pues este asunto a la luz de la mitología griega, descubrimos que Zeus tempestuoso, el que amontona las nubes, es nada menos que nuestro Padre que está en secreto. Y Leda, la vestal griega, es en verdad nuestra Madre Divina Kundalini. En cuanto a la bella Helena, perfectamente es el alma espiritual de todo hombre que viene al mundo.
El espermacometo de las polaridades es una tremenda realidad. El Buddhi, en relación con nosotros, está polarizado en la bella Helena, pero en relación con las mujeres ya es el bien amado. Pero en todo caso, el Buddhi es el alma espiritual. La bella Helena de Troya viene a simbolizar el alma espiritual. Nos toca luchar para conquistar esa alma espiritual, a ese Buddhi del teosofismo, a esa alma inmortal, a esa valquiria. Uno o cualquiera se puede asombrar en los mundos internos cuando encuentra dentro de los templos no a una sola bella Helena, sino muchas bellas Helenas de los templos. Son las valquirias. Uno ya sabe que las valquirias, cada una corresponde a un maestro. Cada maestro es doble, tiene su alma humana, que es masculina, y tiene su alma espiritual, que es femenina. Su valquiria, esa es la bella Helena. El mismo doctor Fausto estaba casado con la bella Helena. La gente tomaron eso a la letra muerta, pero esotéricamente quiere decir que el doctor Fausto había logrado ya ese desposorio con su valquiria. Ahí vemos que Simón el Mago, en él hay una profanación de la bella Helena, una prostituta que había conseguido, y según él, esa era la bella Helena. Con esto vemos perfectamente que Simón el Mago había en él profanación, en él había magia negra, porque la bella Helena en sí misma no es otra cosa sino la hija de Zeus tempestuoso y de Leda, la vestal griega. Zoroastro se desposó con la bella Helena el día de la resurrección. Federico Nietzsche, el filósofo alemán, en su obra titulada Así habla Zaratustra, nombra que Zaratustra o Zoroastro, que es lo mismo, y comienza el relato diciendo: vengo a hablar del superhombre. Claro, ese fue el error de Nietzsche. Creía tal vez que ya el hombre existía, que había llegado entonces la edad del superhombre, cuando todavía no se había llegado ni al estado humano, al estado de hombre verdadero. Habla Nietzsche de la caverna donde Zaratustra meditaba. Dice que Zaratustra vivía en una cueva y que una mañana, mirando al sol radiante, dijo: oh rey astro grandioso, hace 10 años subes a mi caverna. Si no fuera por ti, por mi águila y por mi serpiente, ya me habría cansado de vivir en este lugar. Y luego bajó la montaña Zaratustra. Encontró un santo que le dijo: ¿a dónde vas, Zaratustra? Y él respondió: voy a la ciudad. ¿A qué vas allá? Y le dijo Zaratustra: por amor a la humanidad. Entonces le responde el santo: ¿no es acaso por amor a la humanidad que yo estoy aquí en este lugar? Yo canto y así alabo a Dios, que es mi Dios. Zaratustra dijo:
me voy, no quiero quitar nada. Y aquel santo envolvió un látigo y se lo regaló a Zaratustra. Toma, te doy este pequeño consejo. Si vais donde la mujer, no olvidéis el látigo. Muchos han tomado a la letra muerta este consejo. Pero ¿qué quiere decir en sí lo que le dijo el santo a Zaratustra? Pues hay que tener un poquito de fuerza de voluntad cuando que se quiere trabajar en la forja de los cíclopes. Pero lo que no entienden de esoterismo lo interpretan, claro está, a la letra muerta. Lo cierto es que llegó a la ciudad y dijo: vengo a hablar del superhombre. El hombre no es más que un puente en el camino. Es un peligroso mirar atrás. Todo le es peligroso. Ha llegado la hora del superhombre. Claro, ahí estuvo la gran equivocación de Nietzsche, hablarnos del superhombre, cuando ni siquiera hay hombres sobre la faz de la tierra. Lo que sí hay son humanoides, es decir, mamíferos intelectuales, pero no hombres en el sentido completo de la palabra. Bueno, en todo caso, Zaratustra cumplió una bellísima misión en la antigua Persia. Cuando resucitó, se integró, se fusionó completamente con su valquiria, con su alma, espíritu. ¿Por qué? Porque ese Buddhi o alma espíritu, como dice la Blavatsky en La voz del silencio, es un vaso de alabastro fino y transparente a través del cual arde la eterna verdad. Ese Buddhi es pues la valquiria. Lógicamente, el logos interior de cada uno de nosotros se reviste con el Buddhi. El logo está contenido en el Buddhi, el alma espíritu. Al integrarse el alma humana de Zaratustra con su Buddhi o alma espíritu, es decir, al fusionarse con su bella Helena, en la cual está ya completamente manifiesto el logos, quedó resurrecto, mirando a través de los ojos de ella, íntegro, unitotal. ¿Qué se hizo Zaratustra? Nadie lo sabe. Desapareció de aquella casa. Es un maestro inmortal. Es bueno que vayamos entendiendo lo que es la bella Helena en términos rigurosamente esotéricos. Cuando uno logra la integración con su alma espíritu, dentro de la cual está el logoi individual contenido como en un vaso de alabastro, entonces queda constituida en sí misma la piedra filosofal. Eso es bastante interesante. Es necesario saber realmente cuál es esa piedra. Dicen que esta piedra está dotada de magníficos poderes. Eso es verdad. La ponen o la explican mejores aquellos alquimistas y dicen que era como una pera o una manzana de oro, un fruto, una granada, algo precioso. Se dice que está formada de rojo púrpura, el carbúnculo precioso, y la otra vertical del color del ámbar dorado. La describen más bien como luna potable. Algunos alquimistas describen en forma poética las maravillas o poderes de esa piedra bendita, de
de ese carbunclo precioso, de ese absoluto, de ese sol del microcosmos hombre, de esa estrella de sapiencia. Había cierto poeta que la pintaba como un árbol de oro gigantesco. Decía que hasta los cedros más grandes resultaban simples hierbas ante semejante árbol. Afirmaba ese poeta que el tronco era de oro puro y que las ramas del árbol eran de plata. Todo eso es simbólico. La realidad es que aquella piedra bendita potable es doble en sus manifestaciones psíquicas, es decir, en sus poderes. Porque si bien es cierto que en lo relacionado con la medicina universal resulta siendo también el famoso elixir extraordinario, magnífico de la luna potable, no es menos cierto que en relación con la transmutación misma de los metales de oro puro está más bien relacionada con los poderes del carbunclo o gema roja. Si la miramos desde el punto de vista del elixir, del famoso elixir, hay muchas tradiciones esotéricas y alquimistas sobre el mismo. Afirman los mejores sabios que tal elixir tiene poderes extraordinarios, que tal elixir puede sanar a los leprosos, curar a los ciegos, a los mudos, que si tal elixir puede curar a los paralíticos, entonces es algo extraordinario. Viejas leyendas afirman que si se mezclan 3 gotas de ese elixir con un poco de alcohol, pueden devolver la belleza a una mujer anciana, rejuvenecerla. Que primero ella tendrá que bañarse con hierbas aromáticas y luego tratará su cuerpo con esas 3 gotas del famoso elixir entre el alcohol. No habrá de secarse, sino que entre una llama tendrá que ir secándose su cuerpo. Todo esto es alegórico y es mucho lo que se afirma sobre ese elixir de larga vida, sobre esa medicina universal que cura todas las enfermedades. Y dice también ciertos libros de alquimia, y si se mezcla con el agua lluvia de los cielos, las plantas se reproducen y hasta plantas que están hechas a otros climas cobran vida. En cuanto a la gema en sí, es decir, en cuanto al carbunclo rojo, se afirma que con este se puede realizar la transmutación de los metales viles en oro puro. Bueno, en todo caso, no debemos olvidar jamás que la piedra filosofal en sí misma viene a quedar completa con el matrimonio aquel que habrá de realizarse con el alma del espíritu, que en textos griegos se denomina la bella Helena. Para nosotros los varones, la bella Helena reviste el atractivo del polo contrario. Las hermanas y las mujeres que nos escuchan dirán, bueno, esa es una mujer y nosotros somos otras, de manera que se ha perdido todo el interés para nosotras. Para las hermanas y las mujeres, decimos que la bella Helena asume el aspecto del bien amado, cambia completamente. Para las mujeres, la bella Helena es el soñado príncipe azul de las 1001 noches.
De manera que el alma espiritual para uno se polariza en forma masculina, que es para las mujeres. Para los varones toma la forma de la valquiria. De manera que siempre es deseable el alma espiritual. Además, téngase en cuenta que cuando ya en esta alma está el logos interior, entonces aparece, como dijo Elena Petronila Blavatsky en La voz del silencio. Ella es un vaso de alabastro fino y transparente, a través del cual arde la llama, es decir, la llama del logos íntimo. El venerable maestro Samael Aun Weor, en su obra titulada Las Tres Montañas, hay algo que describe y que sus lectores no han entendido. Dice que en la Lemuria, después que había desencarnado su esposa sacerdotisa, la venerable maestra Litelantes, él tomó una nueva esposa para seguir adelante en su camino. Todos han creído que era una mujer de carne y hueso la que había tomado, pero esa no es la mujer de carne y hueso. Ella es la bella Elena, una mujer con la cual se llega a la resurrección, se desposa con el bien amado. Ese es el alma espíritu. Observen ustedes la posición, digamos, del río ese que se dice por ahí en el libro de el Dante Alighieri. Dice que ahí está el alma humana con sus vehículos. Del otro lado del río está el alma espiritual. Obviamente, el Dios íntimo en su descenso tiene que revestirse con el alma espíritu. Obviamente, al verificarse la resurrección, el alma humana y el alma espíritu tienen que fusionarse, integrarse completamente. Entonces queda la piedra filosofal. Cuando dice Simón el mago que él había encontrado a la bella Elena en un suburbio por allá en Nínive, que era una prostituta, y realmente él andaba con una tal Elena, muy imponente pero prostituta, se entrevé claramente que Simón el mago era un mago negro. Eso es obvio. Qué distinta es la bella Elena con que se desposa a Zaratustra el día de su resurrección. Se encuentra cara a cara con la bella Elena. Ella le alcanza un cáliz, una copa, se acerca a él y luego ambos se fusionan, forman un solo ser, íntegro, unitotal. Queda mirando con los ojos de ella, viendo al mundo resurrecto, porque ya dentro de ella estaba el Logos. Después de eso, los discípulos que fueron a buscar al santo ya no hallaron su caverna. Nadie supo para dónde se fue Zaratustra. En cuanto a la Helena de Troya, aquella por la cual pelearon tantos ilustres varones, aquella que motivó tan tremenda contienda, indubitablemente es simbólica. No queremos decir que físicamente no haya existido. En todo caso, surge una interrogante. Aquella bella Helena que Fausto invocó ante los ojos de aquellos jóvenes que lo solicitaron, que apareció visiblemente y tangible ante ellos, ¿sería o no sería la Helena de Troya? Sinceramente nos atrevemos a afirmar
que no era la de Troya, sino la misma bella Helena del doctor Fausto. Ella es, como así se afirma, Minerva, la reina de las reinas. Incuestionablemente tiene poder para hacerse visible y tangible en el mundo físico. Por lo tanto, no es extraño que el doctor Fausto haya conseguido hacerla visible y tangible ante aquellos jóvenes. Pero bueno, continuando adelante con esta clase del día de hoy, debemos decir que el alquimista debe trabajar duramente por despertar conciencia, para poder verificar por sí mismo todo lo que nos dice esta sagrada enseñanza. Debe investigar por sí mismo todas esas grandes verdades de la piedra filosofal. Se nos ha dicho que la ciencia de la gran obra solo se puede entender cuando uno recibe el donum Dei, o sea, el don de Dios, para poderla entender. Mas hay un proverbio que dice: a Dios rogando y con el mazo dando. Si uno quiere llegar a convertirse en un investigador de la vida en los mundos superiores, si uno quiere llegar a conseguir el donum Dei que le permite entender los misterios de la gran obra, pues necesitamos hacer algo por despertar conciencia. Es claro que destruyendo el ego se consigue el despertar de la conciencia. Hay una orden esotérica en el Oriente que se llama Epotae. Por ahí la menciona el venerable maestro Samael Aún Weor en uno de sus libros, el libro de medicina. Esa orden es extraordinaria, no tiene representaciones en el mundo físico. Pero si uno se concentra en esa orden, que es más bien tibetana, puede conseguir que lo saquen a uno del cuerpo conscientemente y que le enseñen a viajar también conscientemente en las regiones astrales y mentales. Los instructores de tal orden no escatiman esfuerzos en ese sentido. Su poder consciente se transfiere a aquellas mentes que piensan en ellos, en los epotaes. Ellos pueden venir para iniciar a uno, sacarlo del cuerpo y enseñarle a viajar conscientemente en esas regiones. Y eso es interesante. Es una orden de la fraternidad universal blanca, que no tiene en el mundo, repito, templos físicos visibles, ni nada por el estilo. Esa orden está totalmente ubicada en los mundos superiores. El primer paso de esa orden será despertar a los aspirantes, enseñarles a viajar consciente y positivamente por las regiones astrales y mentales. El paso posterior será conducir a los hombres que no tienen sacerdotisa hacia la autorrealización íntima del ser y a las mujeres que no tienen esposo. Bien vale la pena ponerse uno en contacto con los miembros de esa orden para que lo entrenen en el manejo de los poderes astrales y mentales. Pero conviene siempre acostarnos con la cabeza hacia el norte. Uno puede observar cuidadosamente que la aguja de la brújula siempre se orienta hacia el norte. Hay una corriente magnética que fluye de sur a norte,
Y si uno aprovecha esa corriente magnética, pues se acostará con la cabeza hacia el norte. Eso será maravilloso. Y además, si se concentra en los epotaes, podrá ser asistido y entonces acelerará su despertar. A lo que uno avanza por estos estudios relacionados con la gran obra, comprende la necesidad del Donum Dei, estar consciente en los mundos superiores para saber por dónde va. Es lamentable tener que andar uno por un camino que no conoce, a ciegas. Si uno logra despertar en esas regiones, todo cambiará. El Donum Dei se recibe, pero es bueno forzarnos también para poder resistirlo. En los textos tibetanos se habla sobre el Phogwa, se escribe así, Phowwa, pero se pronuncia Fobu. Eso significa la transferencia de la conciencia. Nosotros necesitamos aprender a transferir la conciencia a otras regiones, a otros mundos del cosmos. ¿Es posible transferir la conciencia? Pues sí es posible, pero tenemos que mirar una cuestión: ¿por dónde se escapa la conciencia? ¿Cuál sería la puerta de su salida? Pues esa puerta se llama el Brahmarandra. ¿Cuál es el Brahmarandra? No es otra cosa que la fontanela frontal de los recién nacidos, que está en el lugar que llamamos comúnmente la mollerita de los niños. Se sabe muy bien que esos huesos del parietal son los últimos en cerrarse, pero ahí hay una puerta por donde uno tiene que aprender a salir intencionalmente. Por ahí sale la conciencia. Pero esto de la transferencia de la conciencia, eso del Fobu, resulta interesante, porque la conciencia libre del ego puede funcionar realmente despierta en los mundos internos. Pero para que la conciencia pueda salir del ego, escaparse del cuerpo sin el ego, se necesita el Fobu. Tiene uno que colocarse en un estado de meditación profunda, rogándole a la misma conciencia que se escape por la fontanela frontal de los recién nacidos, por Brahmarandra, como se dice esotéricamente. No identificarse pues con nada, ser uno capaz de suspender todas esas asociaciones mecánicas de la mente y el deseo, recordarse a sí mismo, pedirle ayuda a la Divina Madre Kundalini para que sea ella quien saque a la conciencia por la puerta de Brahmarandra. Cuando la conciencia sale por el Brahmarandra, el despertar es magnífico, porque por Brahmarandra no puede salir el ego. Entonces, lo que se escapa es la conciencia, y se escapa totalmente libre, para fusionarse en los mundos superiores. Pero se necesita trabajar. Hay necesidad de que esto que ustedes están escuchando lo hagan, se pongan prácticos en el Fobu, que aprendan ustedes la ciencia de la transferencia de la conciencia. Los tibetanos lo logran, pero a base de sacrificios y de esfuerzos. La conciencia libre conoce los misterios de la vida y de la muerte. La conciencia libre, por ejemplo, en el Oriente, guía a muchos difuntos
que han resuelto seguir el sendero breve. Creo que ustedes han oído alguna vez hablar del sendero breve y de la clara luz. El otro día estuvimos hablando de ese sendero. Hay difuntos que resuelven retirarse del escenario de este mundo. Algunos definitivamente y otros mientras pasa la edad de hierro, esta edad del Kali Yuga. Entonces trabajan lo más que pueden en la disolución del ego mientras están encarnados. Y después de muertos continúan su trabajo en los mundos superiores hasta que desintegran al ego totalmente y se absorben por último en el gran océano. Pero claro, es muy difícil no regresar. Hay que aprender a cerrar matrices para no regresar, porque las matrices quieren agarrarlo a uno y uno tiene que ser lo suficientemente fuerte para aprender a cerrarlas y escapar. Tiene uno que resistir los aullidos del huracán. Muchos difuntos, por ejemplo, huyen despavoridos, van a esconderse entre algunas cuevas y cuando se retiran en algunas cuevas, huyendo de la tormenta y del huracán, el corazón plateado, o digo mejor, el cordón plateado, ha quedado amarrado en esa cueva. ¿Qué es esa cueva? Una matriz. Otros se devuelven horrorizados ante los aullidos del huracán, otros ante las espantosas visiones demoníacas, otros ante las pruebas del padre madre, y pues no resisten eso y regresan, van a parar a alguna matriz. Si uno sabe permanecer sereno y también si es ayudado, si se acuerda del omnimisericordioso o el Señor de toda compasión, etc., pues al fin logra entrar en un reino molecular superior, donde puede ser instruido por los devas. Su Madre Divina le ayudará a disolver los elementos inhumanos que le haya quedado, hasta que por último se ve en el escenario cósmico convertido en un simple elemental o en un gran elemental. En esas regiones de la felicidad puede quedarse para siempre, o sencillamente mientras pasa a la edad de hierro. Una vez que pasa, regresa en la próxima edad de oro para entrar a una escuela de misterios y autorrealizarse. Ese es el sendero breve. En el Tíbet, a aquellos atletas del Pobú, es decir, de la ciencia de la transferencia de la conciencia, ayudan a los que siguen el sendero breve. Es una ciencia maravillosa. No hay duda que el Pobú, en última instancia, nos confiere, entre otras cosas, ese donum Dei, nos permite conocer la ciencia de la gran obra. En la meditación, uno debe escoger la posición más cómoda. A algunos les parecerá mejor meditar al estilo oriental. A otros les parecerá mejor sentarse al estilo occidental. Eso en verdad no importa. Lo que sí importa es que la meditación sea perfecta, que uno sea capaz de detener la cadena de asociaciones mentales y del deseo, y de concentrarse internamente en nuestra Divina Madre Kundalini, rogándole a ella que saque por Brahmarandra la conciencia. De manera que la transferencia de la conciencia, en última síntesis, nos lleva a comprender por medio de la misma lo que es la gran obra. Sí, pues, hermanos, en verdad
necesitamos ser más prácticos. Muchos estudiantes de esta doctrina gnóstica se quedan teorizando. Va pasando el tiempo, 5, 10, 15, 20 años, y están allí metidos dentro del intelecto. Eso sí, sufriendo, sufren espantosamente. Pues es obvio que tenemos que darnos cuenta de todas estas situaciones que vamos viviendo. Miren ustedes que en el terreno de la vida práctica, cada persona tiene su criterio, su forma más o menos rancia de pensar, y jamás se abre a lo nuevo. La mente del humanoide intelectual incuestionablemente está degenerada, deteriorada, en un franco estado involutivo. El entendimiento de la humanidad actual es similar a una vieja estructura mecánica inerte y absurda, incapaz por sí misma de cualquier fenómeno de elasticidad auténtica. A nuestra mente le hace falta ductilidad, porque ella se encuentra enfrascada en múltiples normas rígidas y extemporáneas. Cada ser humano, o humanoide para ser un poco más exacto, tiene su criterio y determinadas normas rígidas, dentro de las cuales acciona y reacciona incesantemente. Pero ¿saben ustedes cuál es lo más grave de esta situación? Pues lo más grave es que las millonadas de criterios equivalen a millonadas de normas putrefactas y absurdas. En todo caso, la gente nunca se sienten equivocadas. Cada cabeza es un mundo, y no hay duda que entre tantos recovecos mentales existen muchos sofismas de distracción y estupideces insoportables. Pero el criterio estrecho de las multitudes, ni remotamente la gente sospecha ese embotellamiento intelectivo en que se encuentran. Esas gentes modernas con cerebro de cucaracha piensan de sí mismas lo mejor, presumen de liberales, de supergenios, creen que tienen muy amplio criterio. Los ignorantes ilustrados resultan ser los más difíciles, porque en realidad, hablando en estilos socráticos, diremos, no solo no saben, sino que además ignoran que no saben. Los bribones del intelecto, aferrados a esas normas anticuadas del pasado, se procesan violentamente en virtud de su propio embotellamiento y se niegan, ahí está lo grave, en forma enfática a aceptar algo que en modo alguno puede encajar dentro de sus normas de acero. Piensan los sabiondos ilustrados que todo aquello que por una u otra causa se salga del camino rígido de sus procedimientos oxidados es absurdo en un 100%. Así, de este modo, esas pobres gentes, pues, de criterio tan difícil, se autoengañan miserablemente. La gente presumen de geniales. Los pseudosapientes de esta época ven con desdén a quienes tienen el valor de apartarse de sus normas carcomidas por el tiempo. Lo peor de todo esto es que ellos ni remotamente sospechan
la cruda realidad de su propia torpeza. La mezquindad intelectual de las mentes rancias es tal que hasta creen darse el lujo de exigir demostraciones sobre eso que es lo real, sobre eso que no es de la mente. No quieren entender la gente del entendimiento raquítico e intolerante que la experiencia de lo real solo adviene cuando aniquilamos el ego. De ninguna manera sería posible reconocer directamente los misterios de la vida y de la muerte si no abrimos de entre nosotros mismos la mente interior. Solo la conciencia superlativa del ser puede conocer la verdad. La mente interior solo puede funcionar con los datos que aporta la conciencia cósmica del ser. El intelecto subjetivo, con su dialéctica razonativa, nada puede saber sobre eso que escapa a su jurisdicción. Ya sabemos que los conceptos de contenido de la dialéctica razonativa se elaboran con los datos aportados por los sentidos de percepción externa. Quienes se encuentran embotellados dentro de sus procedimientos intelectuales y normas fijas presentan siempre resistencia a estas ideas revolucionarias de la gnosis. Solo disolviendo el ego animal, el yo psicológico pluralizado en forma radical y definitiva, es posible despertar la conciencia y abrir realmente la mente interior. Sin embargo, como quiera que estas declaraciones revolucionarias no caben dentro de la lógica formal, ni tampoco dentro de la lógica dialéctica, la reacción subjetiva de las mentes involucionantes opone resistencia violenta. Quieren esas pobres gentes del intelecto meter el océano dentro de un vaso de cristal. Suponen que la universidad puede controlar toda la sabiduría del universo y que todas las leyes del cosmos están obligadas a someterse a sus viejas normas académicas. Ni lejanamente sospechan esos intonsos, dechados de sabiduría, el estado degenerativo en que se encuentran. Ahí tenemos, por ejemplo, la gente de las sectas religiosas. Dicen ellos que solo aceptan lo que está contenido en la Biblia. Otros dicen lo que está contenido en el Corán. Y así. Pero son gentes de criterios estrechos. ¿Cómo es posible que la sabiduría divina, inconcebible para nuestra mente intelectualoide, quepa en unas 1000 o 2000 páginas? La sabiduría de Dios metida dentro de un libro. Habráse visto semejantes abruptos, pero así son las gentes. A veces resaltan tales gentes por un momento cuando vienen al mundo del gnosticismo, pero pronto se apagan como fuegos fatuos, desaparecen del panorama de las inquietudes espirituales, se los traga el intelecto y desaparecen de escena para siempre. Aquí han venido a nuestros grupos gnósticos grandes intelectuales
gente de chispeante intelectualismo. Hasta han escrito libros, 4, 5, 10, y luego uno no los ve más, y uno pregunta por ellos: ¿qué se hizo don fulano de tal y tal? O el misionero tal. Nadie sabe, se apagaron. Es obvio de que la superficialidad del intelecto nunca puede penetrar en el fondo legítimo del ser. Empero los procesos subjetivos del racionalismo pueden llevar a los necios a cualquier clase de conclusiones muy brillantes, pero absurdas. En verdad, el poder formulativo de conceptos lógicos en modo alguno implican la experiencia auténtica de lo real. Que una cosa es el concepto y otra cosa es la realidad. No puede lanzar un concepto y confundirlo con la realidad. Pero un concepto es un concepto. Y eso está dentro de la lógica formal, y otra cosa es la realidad, que ya supera pues esa cuestión del intelecto. De todas formas, el juego convincente de la dialéctica razonativa autofascina al razonador, haciéndole confundir siempre gato con liebre. La brillante procesión de ideas ofusca al bribón del intelecto y le da cierta autosuficiencia, tan absurda como para rechazar todo eso que no huela a polvo de biblioteca y a tinta de universidad. El delirium tremens de los borrachos alcohólicos tiene síntomas inconfundibles, pero el de los ebrios de las teorías se confunde fácilmente con la genialidad. Al terminar esta clase del día de hoy, hermanos, diremos que en verdad resulta muy difícil saber dónde termina el intelectualismo de los bribones y dónde comienza la locura de ellos. De todas maneras, en tanto continuemos embotellados dentro de las normas podridas y rancias del intelecto, será algo más que imposible la experiencia de eso que no es de la mente, de eso que no es del tiempo, de eso que es lo real. Sí, hermanos, necesitamos vivir un gnosticismo práctico. Ha llegado la hora de abandonar esa inercia tamásica donde muchos se han metido. ¿Hemos creído acaso que vamos a experimentar las grandes realidades de los mundos superiores con el intelecto atiborrado de teorías, de hipótesis? Pues obviamente muchas personas que han llegado a nuestros estudios se han equivocado terriblemente. Aquí hay que evidenciar, hay que verificar de manera directa, de forma pues muy práctica, todo esto que nos enseña el gnosticismo universal. Los invito, hermanos, a que mediten en esta clase de la Bella Elena, que reflexionen profundamente y se dediquen a desintegrar el ego. Porque algún día, si nosotros desintegramos el ego y fabricamos los cuerpos existenciales superiores del ser, nos vamos por el camino del absoluto, por la vía pues del Padre que está en secreto, el camino crístico, para poder
llegara a fusionarnos con la bella Helena y así